Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de un repaso de fisiología respiratoria, en principio, para poder abordar después el tema de asma. Y tienen al final de la clase las fichas farmacológicas que tienen que completar ustedes como parte de la tarea de esta clase. En principio, para empezar a hablar de fisiología respiratoria, sin duda tenemos que empezar a hablar de gases, porque lo que respiramos es oxígeno al 21% de 760 milímetros de presión que tenemos en la atmósfera, a lo cual nosotros llamamos presión cero. Estos 760 milímetros de presión que tiene el gas que inhalamos es en Buenos Aires, a la altura del mar, en las condiciones de temperatura y humedad en las que nos manejamos. Sin embargo, si nosotros subiéramos a la montaña, no habría 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, habría menos. Aún así, seguiríamos respirando el 21%. La diferencia es que la presión de oxígeno que tendríamos disponible sería menor. Sería el 21%, por ejemplo, de 560, 550 milímetros de mercurio. Este es un dato importante porque la presión barométrica influye sobre la presión que ese oxígeno va a tener en la mezcla total de gases. Lo que no se va a alterar es el porcentaje, siempre y cuando estemos hablando de respirar aire ambiente. Para que ese 21% de oxígeno, dada esa presión atmosférica, pueda difundir y hacer intercambio gaseoso, necesita algunas variables que estén funcionando correctamente. Estas variables tienen que ver con la superficie disponible para la transferencia. ¿Qué significa esto? La integridad de la membrana alveolo-capilar. Y el tamaño, es decir, cuando digo la integridad y el tamaño me refiero a que todos los alveolos y sus capilares estén funcionando correctamente, estén saludables. Se dice que si nosotros extendiéramos la superficie de la membrana alveolo-capilar de los pulmones de un adulto normal, tendríamos el tamaño de una cancha de tenis, aproximadamente como superficie disponible para la transferencia. Es decir, que esta superficie disponible realmente, aún con lesiones, compensa claramente las necesidades vitales, hasta que la lesión es mayor de la capacidad de transferencia que se produce, y ahí es donde aparecen las situaciones de patología, como por ejemplo en el enfisema, en el EPOC, donde hay ruptura alveolar con reparación con tejido fibrótico, y esto produce un área de la superficie de la membrana que no está disponible para la transferencia de gases. Por ejemplo, de la integridad, como decíamos recién, de la membrana, es decir, que esta membrana no solamente esté disponible, sino que además esté íntegra, esté saludable, no tenga lesiones. De la cantidad de hemoglobina, y esto es muy importante, la hemoglobina es el transportador de oxígeno y dióxido de carbono y otros gases, ¿sí? Necesitamos tener una cantidad de hemoglobina aceptable para poder transportar oxígeno a los tejidos, y de los tejidos el oxígeno ingrese a la célula y se haga la verdadera respiración celular. Es decir, que un paciente con hemoglobina baja, una anemia, un shock hipovolémico, una pérdida significativa de sangre, corre el riesgo de tener una membrana aceptable, una capacidad de transferir oxígeno aceptable, pero no una cantidad de oxígeno disponible para el intercambio, porque no hay nadie que lo transporte, ¿sí? Y por otro lado, y también importante, el coeficiente de difusión. ¿Qué significa esto? ¿Qué tanta capacidad tiene un gas de atravesar una membrana en relación con la presión que se genere a un lado y a otro de esta? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la parte inferior de la diapositiva tienen un cuadro que dice gas alveolar, membrana alveolo-capilar y capilar pulmonar, ¿sí? Para que haya difusión de oxígeno entre el gas alveolar a través de la membrana alveolo-capilar hacia el capilar pulmonar, que está desoxigenado, ¿sí? Que está reducido, hay 60 milímetros de mercurio de diferencia en la presión. Fíjense, 104 milímetros de mercurio a un lado de la membrana, 40 milímetros de mercurio a un lado de la otra. Este gradiente de presión, esta diferencia de presión, este delta de presión que se produce entre 104 y 40, es el responsable de que el gas difunda de mayor a menor presión. Es decir, que para que un gas difunda tiene que haber una membrana que sea permeable,
y una diferencia o gradiente de presión entre un lado y otro de esta membrana. Esto sucede exactamente igual que con lo que repasaron en estado ácido-base y medio interno, ¿sí? Esta diferencia o gradiente de presiones condiciona la capacidad de difusibilidad de un gas, o su coeficiente de difusión. Cada gas tiene un coeficiente de difusión diferente, así como conocemos el del oxígeno, también conocemos el del dióxido de carbono, y el coeficiente de difusión de dióxido de carbono es muchísimo mayor. Es decir, que tenemos más posibilidades de ventilar dióxido de carbono, y vamos a hablar de la ventilación alveolar, que de oxigenar. Fíjense la diferencia de presiones entre el capilar pulmonar con dióxido de carbono, que vuelve con la sangre carbooxigenada, hacia lo que es la presión arterial de dióxido de carbono, ¿sí? La presión alveolar de dióxido de carbono, es mínimo, son 5 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué se produce? Porque justamente el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es mucho mayor que el coeficiente de difusión de oxígeno. Por otra parte, exhalamos dióxido de carbono al ambiente sin ninguna dificultad porque no hay una presión de dióxido de carbono ambiental que nos esté generando ningún tipo de resistencia. Es decir, que esto es lo que tiene que ver con la difusión pura de gases, sin ninguna lesión intermedia, sin ninguna dificultad en la respiración, ni en los músculos respiratorios, ni ninguna patología asociada. Ya veremos que en otras situaciones estas cuestiones empiezan a jugar de una manera distinta. Pero es importante que sepamos estos valores y por lo menos la relación que existe entre la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, porque esto en ciertas patologías puede verse seriamente alterado. Cuando hablamos de gradientes de presión, también tenemos que pensar en la presión dentro del tórax. Y esta es una pregunta que solemos hacer en otras materias, como por ejemplo en Adultos 1. Te preguntamos, ¿por qué entra el aire a los pulmones? ¿Por qué inspiramos sin darnos cuenta? Porque la inspiración es un acto vegetativo, es decir, no tiene un control lúcido de los centros cerebrales superiores, sino que es una de tantas funciones vitales que dependen del cerebro más antiguo, del tronco cerebral. De allí sale el nervio que después se convierte en el nervio frénico. Este nervio frénico actúa llevando la información al diafragma, el diafragma se contrae, al achicar su tamaño, aumenta el tamaño del tórax, ¿sí? Aumenta el tamaño de la caja torácica, a la par aumenta el tamaño de la caja torácica en su diámetro anteroposterior, y de esa manera la presión, ¿sí?, que está dentro del pulmón, o la presión intraalveolar, que siempre es negativa en relación con la presión atmosférica, que es lo que ustedes están viendo como aquí presión barométrica, que es de 760 siempre, porque esta es del ambiente. Ahora, cuando inspiramos, esta presión, como aumentó el tamaño del tórax, si aumenta el tamaño del tórax, disminuye la presión, ¿sí? Presión es fuerza sobre superficie, si aumenta la superficie y la fuerza sigue siendo la misma, la presión cae. Hay un par de clases de repaso de fisiología respiratoria que les recomiendo volver a ver después de esta clase. Esta presión, que siempre es negativa en relación con la atmósfera, ¿sí?, esta presión se negativiza aún más. Al negativizarse aún más, y dado el gradiente de presión que se produce entre el aire atmosférico y el pulmón, es decir, inspiramos a presión negativa, porque lo que nosotros generamos en nuestro tórax para que el aire entre es presión negativa. No es que estamos haciendo fuerza para meter el aire desde afuera, no nos lo soplan, como puede pasar en la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, sino que ingresa por presión negativa. Esta presión negativa llega a un punto en el cual digamos, a la persona ya no entra más aire, y cuando no entra más aire, esta presión empieza a hacerse más positiva. ¿Por qué? Porque ahora tengo
más fuerza sobre la misma superficie, es decir, aumenté la presión. Este aumento de la presión produce la exhalación en forma pasiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vacía el pulmón. ¿Hasta dónde se vacía el pulmón? Hasta generar un resto de presión dentro del tórax que permita que no se colapse. Esto se produce por el cierre prematuro de la glotis, que hace que retengamos cierta cantidad de aire dentro de nuestros alvéolos, que junto con el surfactante pulmonar y junto con el nitrógeno que hace fuerza contra las paredes del alvéolo, y el nitrógeno es el 78% de la mezcla de gases que nosotros respiramos, del aire ambiente, y lo necesitamos para sostener la estructura del alvéolo. Este nitrógeno hace fuerza contra las paredes del alvéolo. El surfactante, que es un detergente que tiene proteínas y grasas, lo mantiene separadas las paredes del alvéolo. Esto hace que se impida el colapso alveolar en la expiración. Este colapso alveolar en la expiración, que impide todo este proceso fisiológico, no está muchas veces presente en entidades patológicas que son tema de otras materias, pero sepan que esto se altera profundamente en situaciones patológicas, y ahí es a donde la cantidad de aire que queda para evitar el colapso alveolar no es suficiente o no se puede producir, produciendo lo que llamamos colapso alveolar o efecto Shunt también. Ahora vamos a hablar dos palabras acerca del espacio muerto, porque para hablar de asma y EPOC tenemos que hablar de este concepto. ¿Sí? Hace un rato dijimos que la eliminación de dióxido de carbono depende de la ventilación alveolar, es decir, de esta capacidad que tenemos. Nosotros producimos dióxido de carbono a partir de la digestión y otros procesos fisiológicos a una tasa relativamente constante, salvo que estemos haciendo ejercicio de alto impacto, ¿sí? Esta eliminación de dióxido de carbono depende de la ventilación alveolar, es decir, del aire que puede salir, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que tiene que estar indemne y permeable todo el circuito de intercambio gaseoso más toda la vía aérea, donde no hay intercambio gaseoso, pero hay entrada y salida de aire. Esta ventilación alveolar, ¿sí? Esta ventilación alveolar, entonces, va a ser la resultante, ¿sí?, de restarle al volumen corriente que nosotros respiramos habitualmente, esos 500 mililitros promedio que ingresan y egresan en cada ciclo de respiración, restarle el volumen de espacio muerto que tenemos habitualmente. ¿Y cuál es el volumen de espacio muerto en condiciones saludables? Todo el espacio de intercambio, todo el espacio de transición, perdón, donde no hay intercambio gaseoso. Es decir, todo lo que hay hasta la membrana alveolo-capilar, hasta la unión del alveolo y el capilar, que es donde efectivamente se produce el área de transferencia. Es decir, toda la vía aérea superior, toda la vía aérea intratorácica, donde hay conducción de aire, pero no hay intercambio gaseoso. Bronquios, bronquiolos, ¿sí?, hasta llegar al alveolo. Todo eso es nuestro espacio muerto habitual, nuestro espacio muerto que consideramos, ¿sí?, que es una cantidad mínima o despreciable, que es 1/3 del volumen que nosotros respiramos habitualmente. En condiciones de vía aérea saludable y pulmones saludables, nosotros ni nos enteramos de qué significa tener espacio muerto. Ahora, si este espacio muerto aumenta y se acerca al volumen corriente o volumen tidal, por eso lo ven con BT, ¿sí?, va a producir hipoventilación. ¿Por qué va a producir hipoventilación? Por aumento del espacio muerto, y porque el intercambio gaseoso de la ventilación real, de la ventilación alveolar, va a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retener dióxido de carbono. Esta retención de dióxido de carbono, que se llama hipercapnia, es típica del paciente EPOC, que es un atrapador crónico de aire. También se da en las crisis asmáticas. Entonces, este aumento del espacio muerto y esta hipercapnia, en un segundo momento va a producir también hipoxemia. Es decir, en principio va a alterar la ventilación alveolar. Ventilación es igual a dióxido de carbono. Oxigenación tiene que ver, obviamente, con oxígeno. Pero es importante tener en cuenta
este concepto. ¿Por qué? Por lo que dice más abajo, un aumento del volumen corriente o del volumen tidal aumenta más la ventilación alveolar que un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué se produce esto? Imagínense un paciente que está respirando 30 veces por minuto, 35 veces por minuto, que tiene taquipnea. Va a tener tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios diferentes a alguien que respire a 15 veces por minuto, la mitad, donde va a tener un tiempo inspiratorio corto y tiempo suficiente para desembarazarse de aire. Si el paciente está taquipneico y si esa taquipnea además es rápida y superficial, el paciente no solo no tiene tiempo inspiratorio suficiente para oxigenar, sino que no va a tener tiempo expiratorio suficiente para liberar dióxido de carbono, porque inmediatamente que está exhalando, vuelve a inspirar nuevamente, y de esa manera se produce un círculo de fatiga de los músculos respiratorios, que van a consumir más oxígeno, por lo tanto va a generar hipoxemia, en condiciones de respiración normal, pausada y tranquila. Nosotros no nos enteramos en cuanto al gasto energético, es una respiración sin gasto de energía. En este caso hay uso de músculos accesorios, hay uso de los músculos respiratorios, consumo de oxígeno, mayor producción de dióxido de carbono, que encima el paciente no puede liberar a la atmósfera porque tiene dificultades. Es decir, que se perpetúa un círculo vicioso que es el que puede llevar a la muerte por hipoxemia severa e hipercapnia inmanejable a un paciente con una crisis asmática fatal. Probablemente tengan que volver sobre estos temas. ¿Por qué decimos entonces que un aumento del volumen corriente aumenta mejor la ventilación alveolar que un aumento de la frecuencia respiratoria? Porque si nosotros, en lugar de estar respirando, jadeando, ¿sí?, en una frecuencia alta, respiramos más profundamente, vamos a aumentar la ventilación alveolar sin que esto implique achicar el tiempo expiratorio. Nosotros necesitamos tener una relación de tiempo expiratorio corto y tiempo expiratorio largo. Nosotros no andamos por la vida suspirando, diciendo, no. Nosotros tenemos tiempos inspiratorios cortos, en la respiración normal, y un tiempo expiratorio un poco más largo, porque la retracción pasiva del tórax es la que va a hacer que salga el aire de los pulmones. ¿Contra qué presión? Contra casi ninguna presión de dióxido de carbono en la atmósfera, con este coeficiente de difusión que dijimos que es mucho mayor que el coeficiente de difusión del oxígeno. Acá lo que vemos en esta otra diapositiva es lo que constituye una unidad de alveolo capilar normal. Fíjense, tenemos un alveolo que está expandido, ¿sí?, que está bien ventilado, donde está entrando aire de la atmósfera, que tiene oxígeno, un capilar pulmonar bien perfundido, ¿sí?, en condiciones de buena perfusión, un paciente con una tensión arterial aceptable, ¿sí?, que transporta dióxido de carbono y que por su alto coeficiente de difusión y que no está ingresando dióxido de carbono desde la atmósfera, rápidamente va a egresar al exterior. Y este mismo alveolo recibió oxígeno al 21% desde la atmósfera y va a difundir hacia el capilar. Esto es lo que llamamos una unidad funcional respiratoria o la unidad alveolo capilar. Ahora fíjense qué pasa en el caso del espacio muerto. Este alveolo está hiperinsuflado, tiene más aire del que debería tener, está hiperinsuflado por diferencias de cuestiones que tienen que ver con, no sé, la taquipnea, la retención de dióxido de carbono, dificultades en la vía aérea para exhalar, ¿sí?, hasta cierto grado de edema, de broncoespasmo, algo que haga que este alveolo esté muy hiperinsuflado, haya retenido el paciente aire en estos alveolos, ¿y qué hace? El peso del alveolo comprime el capilar. Esta compresión del capilar hace que el flujo de sangre, que es glóbulo a glóbulo, porque el capilar pulmonar es muy delicado, muy delgado, y la sangre pasa glóbulo rojo a glóbulo rojo, se ve impedida, está aplastándolo, por decirlo de una manera más de entrecasa, aplasta el capilar, de manera tal que el flujo de sangre en esa zona del pulmón está comprometido.
Si el flujo de sangre está comprometido, el intercambio gaseoso va a estar comprometido, porque no importa cuánto aire entre ahora en este alveolo, si no va a poder hacer intercambio gaseoso con el capilar. Este aire que entra y sale tal cual, se da justamente porque se produce un aumento del espacio muerto. Es decir, cae la ventilación alveolar y tarde o temprano cae también la cantidad de oxígeno y se produce la hipoxemia, además de la hipercapnia. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un alveolo bloqueado, ¿sí? Tenemos un alveolo bloqueado donde hay colapso alveolar. Esto se da en muchas patologías, ¿sí? Por diferentes cuestiones. Ustedes, los que hayan cursado ya materno, saben de la enfermedad de la membrana hialina, el distrés respiratorio del recién nacido, por ejemplo, que al no tener surfactante produce colapso alveolar. Esto es lo que yo les decía sobre el colapso alveolar, que se puede dar por un montón de entidades patológicas, ¿sí? Aquí no entra ni sale aire, porque está colapsado. Pero el flujo capilar está indemne. Aquí la sangre pasa sin hacer intercambio gaseoso. Así como pasa por acá, sigue por acá. Esto se llama shunt o efecto shunt, ¿sí? Que exista el shunt quiere decir que hay mezcla. Aquí el aire no se oxigenó ni se lavó dióxido de carbono. No hubo ni ventilación ni oxigenación, por ende la sangre pasa por el circuito exactamente igual. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo que llamamos una unidad silenciosa. Aquí no hay ni flujo de sangre, ni tampoco hay entrada y salida de aire. Esto podría ser, por ejemplo, lo que lleva a complicar muchísimo el cuadro respiratorio de un paciente que estamos ahora tan ocupados de esto, con COVID positivo, donde haga, por ejemplo, un trombo. Un trombo con un tromboembolismo pulmonar. El trombo bloquea el flujo de sangre y el alveolo colapsado contribuye a que esta unidad no haga intercambio gaseoso. Aquí va a haber hipoxemia e hipercapnia. ¿En qué casos puede aumentar el espacio muerto? Como dijimos antes, en casos de hipovolemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo hipovolemia, obviamente no se va a derivar sangre al pulmón, se va a derivar al riñón, al corazón, al cerebro, sobre todo, que es el que hay que proteger. Por ende, voy a tener un bajo flujo de sangre en capilar. Si tengo un bajo flujo de sangre en el capilar, no voy a poder hacer intercambio gaseoso, va a aumentar el espacio muerto. Por lo mismo, si tengo un bajo gasto cardíaco, es decir, si yo no tengo un corazón suficiente o no tengo un volumen de sangre suficiente como para llevarle sangre a ese pulmón y hacer un buen intercambio gaseoso, va a pasar lo mismo. En el embolismo pulmonar, que es lo que les acabo de mostrar, un trombo que hace que haya una zona del pulmón que no esté perfundida. Presiones elevadas en la vía aérea. Esto significa resistencia a la salida del aire, ¿sí? Esto significa resistencia a la salida del aire, que es lo que pasa en la crisis asmática o en el EPOC, donde el aire puede entrar, pero no puede salir, ¿sí? Compensaciones a corto plazo de síntomas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? El paciente va a intentar incrementar el volumen corriente, o sea, respirar más profundamente, o va a entrar en taquipnea. Y esto va a agravar el cuadro. Y ustedes tienen que tener en cuenta, y esto va más allá de farmacología, esto tiene que ver con su práctica como profesionales de enfermería, que cuando un paciente ingresa taquipneico con dificultad respiratoria y empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, no está mejor, salvo que hayamos hecho algún tipo de tratamiento, pero si lo hace en forma espontánea, no está mejor, se está agotando y puede entrar en paro respiratorio. Para definir la insuficiencia respiratoria tenemos que tener un estado ácido-base con la medida de gases en sangre arterial en la mano. Si no, lo que podemos estar hablando es de aumento del trabajo respiratorio, podemos estar hablando de dificultad respiratoria severa, ¿sí? Podemos estar hablando de distrés, que distrés no es solamente una patología, sino que es el estrés patológico del pulmón y la vía aérea. Pero para hablar de insuficiencia respiratoria necesitamos saber valores de dióxido de carbono, de oxígeno y de pH. Para hablar de insuficiencia respiratoria hipoxémica, estamos hablando de una presión de oxígeno arterial
menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión parcial de dióxido de carbono que puede ser normal o baja. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria hipercápnica, estamos hablando de presiones parciales de dióxido de carbono mayores a 50, 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiente. Y generalmente tiene que ver con una PO2 disminuida también. La gravedad de esta insuficiencia respiratoria hipercápnica va a estar dada por cuánto se modifica el pH, y ahí tienen que volver a ver la relación entre dióxido de carbono e hidrogeniones, ¿sí? Cómo mantiene el pulmón el pH estable a partir de eliminar dióxido de carbono. Si el pulmón no puede eliminar dióxido de carbono, va a generar acidosis, ¿sí? Entonces, cuanto más grave es una insuficiencia respiratoria, cuanto más modifique el pH. Si un pH es menor de 7,30, estamos frente a un paciente que está gravemente comprometido su intercambio gaseoso y también su medio interno. Es decir, que hay que estar atentos a esos valores de dióxido de carbono, de pH, de bicarbonato, que sería su par compensador, y de oxígeno. No son muchos valores, pero hay que tenerlos en mente. Los valores normales y los rangos de patología. Ahora hablando de la hipoxemia, ¿qué es lo que puede causar hipoxemia? Limitación en la difusión de gases, es decir, que haya alteraciones de la membrana. Hipoventilación, es decir, que el paciente por alguna causa de tipo neurológica o respiratoria tenga comprometida la entrada y salida de aire. Que haya mucho efecto Shunt, esto que decíamos que la sangre pasaba por el capilar sin oxigenarse y sin ventilarse, ¿sí? Y ciertas desigualdades en la ventilación-perfusión que pueden tener que ver con estados patológicos. Estas son todas causas de hipoxemia, ¿sí? A la vez, tenemos que pensar que hay cosas que le pertenecen exclusivamente al área del pulmón, a la estructura del pulmón, que ya las hablamos, ¿sí? Y otras que son extrapulmonares. Las que le pertenecen al pulmón ya lo vimos, alteraciones en la ventilación-perfusión, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, Shunt, alteraciones en la membrana o en la capacidad de difundir. Estas son puramente del parénquima pulmonar y la vía aérea. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hacen que haya hipoxemia aún con un pulmón relativamente compensado. Y esto puede tener que ver con la disminución de la ventilación minuto, que es ni más ni menos que el aire que entra y sale en un minuto, así como el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón eyecta en un minuto. Si yo, por alguna cuestión, drogas de índole legal o ilegal, un trauma de cráneo, una lesión neurológica, un estado comatoso, disminuyo la ventilación minuto, es decir, mi cerebro dispara la respiración a menor frecuencia y estoy hipoventilando, ¿sí? O sea, porque haya disminuido el volumen minuto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que ese pulmón recibe en relación con un mal funcionamiento del gasto cardíaco del corazón o de las arterias. Una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa esto? Como yo les decía antes, la posibilidad de estar respirando al 21%, pero en el medio de la montaña. La hipoxia de los montañistas, ¿sí? Si alguno de ustedes ha viajado alguna vez, acá nomás, a Bolivia, y ha subido en altitud, sabe que se agita, porque la presión barométrica es menor a 760 milímetros de mercurio, entonces estamos respirando un 21% con una presión menor y no estamos adaptados. Vieron que ese es el discurso que utilizan los jugadores de fútbol para justificar que pierden los partidos. Bueno, esto mismo, ¿sí? Una disminución de la concentración de hemoglobina, dijimos, si no tengo transportador, no voy a poder de ninguna manera lograr que esas moléculas de oxígeno disponibles lleguen a los tejidos y hagan intercambio gaseoso. Y la alcalosis, ¿sí? Y aquí lo que tenemos, para terminar de hacer un repaso importante sobre respiratorio, es lo que llamamos la relación entre la saturación de hemoglobina
y la presión parcial de oxígeno en sangre. Fíjense, la presión parcial de oxígeno en sangre puede seguir aumentando en el alveolo todo lo que ustedes quieran. De hecho, es mayor a 100, porque es una presión, ¿sí? Entonces puede ir a, imagínense, si la barométrica es de 760, puede seguir subiendo. El porcentaje de hemoglobina saturada no puede ir más del 100% porque es un porcentaje, acá no hay 101%, ¿sí? Si yo mido con un saturómetro, que en realidad es un oxímetro de pulso, que lo que mide es la hemoglobina saturada con oxígeno, el porcentaje de hemoglobina saturada por oxígeno, eso que ustedes leen 100%, 95% es eso, es la hemoglobina saturada con oxígeno, ¿sí? Va a ir subiendo esta hemoglobina saturada con oxígeno hasta el 100%, y más de 100% no puede llegar, por eso la curva tiene esta forma, ¿sí? Ahora, nosotros decimos que un punto de corte para hablar de hipoxemia es 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Y fíjense cómo se correlaciona en este gráfico, este 60 con una saturación, en el saturómetro que ustedes van a ver en el aparatito, de 90%. Nosotros no podemos tolerar un paciente que sature menos de 90%, porque si satura menos de 90%, estamos hablando de un paciente en insuficiencia respiratoria hipoxémica, con grave riesgo de todo su metabolismo celular, porque le está faltando oxígeno, ¿sí? Si esto se sostiene en el tiempo, este oxígeno va a empezar a bajar y el paciente puede llevar a la muerte celular. La muerte celular lleva a la falla multiorgánica y la falla multiorgánica lleva a la muerte. Si nuestro paciente tiene 80 de presión parcial de oxígeno, fíjense que la saturación trepa hasta el 95%. Es decir, que es ahí a donde queremos tener al paciente. Si bien hablamos de insuficiencia respiratoria a partir de esa, no podemos permitir que baje de 80. Tenemos que tener a nuestro paciente que está en condiciones de salud aceptables, al menos por encima de 95% de saturación de hemoglobina. ¿Sí? ¿Esto significa que tiene 95 de presión parcial de oxígeno? No, la presión de oxígeno no la podemos saber exactamente si no hacemos un estado ácido-base arterial. Pero podemos inferir que si nuestro paciente tiene por arriba de 95% de saturación de hemoglobina, estamos en una situación donde no hay insuficiencia respiratoria hipoxémica. Del dióxido de carbono no sabemos nada, del valor real de la presión parcial de oxígeno en sangre tampoco sabemos nada, pero sabemos que nuestro paciente está compensado. A partir de ahí, cuando empieza a caer, cae estrepitosamente. Fíjense, si saturara 85% a nuestro paciente, tendría 50 de presión parcial de oxígeno. Ese paciente requiere intubación y ventilación mecánica. ¿Y qué cambió? Nada en el saturómetro. Esto es lo que yo quiero que ustedes registren como profesionales de enfermería que van a hacer. En el saturómetro los valores son muy cortitos, las diferencias son muy cortitas, sin embargo, en la presión de oxígeno es extremadamente relevante esta diferencia. Va desde la posibilidad de hacer un intercambio gaseoso con una oxigenación celular normal a franca hipoxemia con deterioro y destrucción celular. Y eso lo agrava el metabolismo anaerobio, que no nos vamos a poner a repasarlo, pero sepan que genera mayor acidosis. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología de la hipercapnia, que es típica del asma, que es lo que nosotros vamos a ver? Hay disminución del volumen corriente o la frecuencia respiratoria, ¿sí? De manera tal que no hubo una correcta ventilación alveolar. A veces hay incapacidad para detectar elevaciones de la presión arterial de dióxido de carbono, como pasa en el paciente POC, que es un retenedor crónico con valores de dióxido de carbono basales altos. Por favor, repasen varoreceptores, carotídeos y cómo se dispara la respiración a partir de sensar dióxido de carbono, oxígeno y pH. Incapacidad de conducir las señales nerviosas a los efectores para la ventilación. Esto puede pasar, por ejemplo, si hay una sección del nervio vago. ¿Sí? Si hay una lesión del nervio vago que no pueda llevar al nervio frénico y del nervio frénico al diafragma,
la información de que se tiene que contraer, ¿sí? Esto también puede pasar en situaciones de enfermedades neuromusculares, puede pasar también cuando un paciente sale de la anestesia y está despertando de la anestesia y tiene todavía bloqueo neuromuscular. Este bloqueo neuromuscular lo que hace es generar incapacidad para ejecutar una respuesta efectiva, porque la información va a llegar, pero la tenemos bloqueada. En una enfermedad neuromuscular la información puede ser que llegue, pero el diafragma no tenga la capacidad de ejecutar esta respuesta. Tampoco la va a tener un diafragma agotado por una taquipnea sostenida, y esto también es parte de la clínica de una crisis asmática fatal. Una taquipnea sostenida que hace que se agote la musculatura respiratoria, entonces tenga incapacidad para ejecutar una respuesta efectiva, ¿sí? Aún con un músculo normal y con una conducción nerviosa normal. ¿Qué vamos a ver en el paciente? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? El paciente con hipercapnia, con retención de dióxido de carbono, sea crónica o sea aguda, va a presentar un conjunto de síntomas que por supuesto se van a agravar en lo que nosotros vamos a ver cuando es crónico. Pero en agudo el paciente suele presentar cefalea, inyección conjuntival, que es ver la conjuntiva enrojecida, mucha somnolencia diurna o confusión, ¿sí? Muchas veces las enfermedades de apnea de sueño se detectan porque el paciente consulta por somnolencia diurna. Los retenedores de dióxido de carbono son esos pacientes EPOC, por ejemplo, que ustedes conocen, el tío, el primo, la tía, la prima, la abuela, que tiene EPOC, que se queda dormida sentada en el sillón del living mientras le están hablando, ¿sí? Puede haber confusión mental, sudoración, papiledema es edema de papila, eso se ve a partir de un fondo de ojos, taquicardia para intentar compensar aumentando el gasto cardíaco, el paciente puede tener hipertensión arterial, puede tener visible disnea, para él registrable, recuerden que la disnea es una cuestión subjetiva, le refiere el paciente, dificultad para la entrada y salida de aire, ¿sí? O dificultades para exhalar, y ahí van a ver a los pacientes que roncan, que exhalan por la boca, haciendo fuerza para exhalar. ¿Por qué se exhala por la boca? Porque se está haciendo fuerza con los músculos para sacar el aire, ¿sí? Porque no puede salir en forma pasiva, hay resistencia a la salida en forma pasiva. Y después, los pacientes que tienen hipercapnia crónica, como los pacientes EPOC, van a ver que tienen telangiectasias, que son esas venitas que ustedes ven en la cara y en el tórax, el famoso tórax en tonel, ¿sí? Los dedos en palillo de tambor, que son están como redondeadas las puntas de los dedos, la falange donde está la uña, las uñas en vidrio de reloj, que son curvas y más rígidas. Estas son todas cuestiones que tienen que ver con la alteración que se produce en la perfusión a partir de la retención crónica de dióxido de carbono. Y el tórax en tonel se produce porque el atrapamiento de aire va haciendo que se horizontalicen las costillas y el tórax empieza a tener un aspecto redondeado, el famoso pecho de paloma, ¿sí? Registren a Sandro, por ejemplo, las que son de mi generación, cómo tenía el tórax. Ahora vayan por la vida mirando gente a ver si es EPOC. Puede serlo y no saberlo, y no está, si bien es alta la frecuencia que se relaciona con el consumo de tabaco, no necesariamente todos los pacientes EPOC son fumadores de años. Entonces, clínica de la hipoxia, como para tener una idea, y de la hipercapnia. En ambos casos va a haber confusión mental, solo que en la hipoxia el paciente va a parecerles ansioso, y en la hipercapnia tiende a estar somnoliento. Esto también lo tienen que tomar con pinzas, porque va a depender si es crónica o aguda, cuánto tiempo de evolución lleva la hipoxia y la hipercapnia, ¿sí? Y recuerden que para hablar de hipoxia y para hablar de hipercapnia tengo que tener las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial que me vengan del laboratorio. Yo no las puedo suponer desde afuera, ¿sí? Como otras cuestiones, no las puedo inferir estos valores, ¿sí? Puedo inferir la hipoxia si el paciente está desaturando, claramente, pero no voy a saber qué valor de dióxido de carbono tiene, por ejemplo. No tengo un medidor externo de dióxido de carbono. En estos pacientes de clínica que ustedes ven, que pueden ver en la guardia, o que los pueden ver respirando en forma, respirando por su cuenta, ¿sí? No puedo medirle el dióxido de carbono. Tiene que estar ventilado para que lo pueda medir.
O sea que hoy, en esta fase de su formación, ustedes no pueden saber qué dióxido de carbono tiene el paciente. Puede haber inquietud, delirio, sí, que es la aparición de pensamientos que no se relacionan con el momento en el que el paciente está. El paciente puede estar diciéndoles cualquier cosa totalmente incoherente, y que esto sea fluctuante. El paciente en un momento les está hablando re bien y en un momento les está diciendo cualquier cosa. Bueno, esta fluctuación del estado de conciencia se llama delirio, puede aparecer porque le está faltando oxígeno a su cerebro. Puede haber taquicardia compensadora, puede haber cianosis central ya de este paciente. Cianosis central es la aparición de mucosas azuladas, ¿sí? Por reducción de la hemoglobina, porque esa hemoglobina no tiene oxígeno. Puede haber una función motora o un juicio perturbado, o sea, el paciente puede no tener una buena respuesta motora o puede estar descolocado de la realidad, y es probable que se produzca hipotensión arterial también. En la clínica de la hipercapnia, que es lo que vamos a observar como signos y síntomas, cefalea, vértigo, sudoración, una pupila contraída, que se llama miosis esto. Puede haber edema de papila, pero el edema de papila, insisto, se puede ver en el fondo de ojo, y el paciente puede aparecer hipertenso. Yo siempre les voy a dar las listas de signos y síntomas. Esto no quiere decir que tengan que tener una checklist y decir, ah, no, si el paciente no está hipertenso, no está hipercápnico. Esto es las generalidades. Después el paciente puede ser que sea hipotenso normalmente, y ustedes lo vean con una tensión arterial aceptable, y resulta que para el paciente es hipertensión. Lo mismo sucede con la hipotensión arterial. Puede tener valores normales cuando ustedes le tomen la presión, pero este paciente era hipertenso, manejaba otros valores. Aquí la anamnesis del paciente o del familiar que acompaña al paciente es importante, porque el paciente puede tener 90 años y tener ya un grado de demencia, y no le podemos atribuir a la hipoxia la confusión mental o el delirio o el juicio perturbado, ¿sí? Estos son puntos que aparecen en estos casos y que obviamente no tienen que aparecer todos para que nosotros digamos que el paciente está hipóxico o hipercápnico, ni algunos van a ser nuevos, algunos pueden ser parte de su deterioro habitual. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué vamos a monitorear nosotros de este paciente? ¿Sí? Para ver si nuestro tratamiento, que es hacia dónde vamos, farmacológico y no farmacológico, es útil. Primero, la reactividad y contenido de la conciencia. Esto es fundamental en todos los pacientes, en todas las situaciones, pero sobre todo cuando está alterado el intercambio gaseoso. Porque le tiene que llegar agua al tanque, pero el agua que le tiene que llegar al tanque tiene que llegar con oxígeno, y tiene que poder sacar dióxido de carbono. Es decir, que la reactividad y el contenido de la conciencia son fundamentales. Y la perfusión tisular. ¿A qué me refiero con perfusión tisular? El llenado capilar, el ritmo diurético, ¿sí? La misma perfusión cerebral, ¿sí? Este pensamiento enlentecido, esta confusión mental o esta ansiedad pueden estar relacionadas también con eso. ¿Por qué? Porque necesitamos el par ventilación-perfusión. No nos alcanza a componer oxígeno, necesitamos que además el paciente tenga una buena perfusión, ¿sí? Y nosotros no podemos ver la perfusión del pulmón, pero sí la perfusión tisular. ¿Le vamos a tomar la presión al paciente? Sí, pero también vamos a tomar el relleno capilar, en las condiciones que ustedes ya saben que debe tomarse, ¿sí? La temperatura de los miembros, el ritmo diurético, y todo lo que nos esté hablando de la perfusión, no solamente un valor estático de tensión arterial. Y vamos a ir a mirar fundamentalmente el origen de esta cuestión, que es el trabajo respiratorio. Entonces, ¿vamos a medir la frecuencia respiratoria? Sí, pero acá vamos a dar un paso más de medir la frecuencia respiratoria. Vamos a ver si aparece la respiración rápida y superficial, ¿sí? Que es como un jadeo. Si hay ventilación paradojal, si cuando inspiro, en vez de aumentar el tamaño del tórax, aumenta el tamaño del abdomen, ¿sí? O se contrae el abdomen. Esta respiración en balancín, ¿sí? Si el paciente está haciendo esfuerzo para inspirar, hay aleteo nasal, ¿sí? Si tiene necesidades de más oxígeno, y además, en este trabajo respiratorio, también se aparece el soplido exhalatorio, que es dificultades para sacar el aire. En esa placa de tórax ustedes están viendo lo que yo les decía de la forma del tórax en tonel. Este es un paciente crónico, con una horizontalización clara de las costillas, que producen esta deformidad que parece que el tórax fuera como redondeado. Lo pueden ver en
la inspección de supino prona del paciente y lo pueden ver hacia adelante en la cara anterior del tórax y también en la espalda del paciente, ¿sí? Es importante auscultar el paciente y ver qué ruidos respiratorios tiene también. Es decir, que hay que monitorear continuamente todas estas variables en cualquier paciente al cual estemos haciendo un tratamiento para el asma o para la crisis asmática. Ahora vamos a hablar específicamente de asma. Respiremos profundo y fíjense, estos son los primeros inhaladores, ¿sí?, que existían para los broncoespasmos de los pacientes asmáticos. Me pareció muy interesante mostrarles que esto lleva larga data, ¿sí?, y que antiguamente lo que se utilizaba era adrenalina diluida, porque la adrenalina tiene un efecto broncodilatador, ¿sí? Ahora hemos recorrido un largo camino en la farmacología para no necesitar que el paciente utilice frecuentemente adrenalina, ¿sí? Pero antiguamente sí estaban fórmulas de adrenalina diluida para que el paciente pudiera vaporizar esto a través de una pipeta que iba o a la nariz o a la boca, depende cómo trabajara. De hecho, no encontré la foto, pero habían otras que eran como una perita de la que usamos para el tensiómetro, con una pipeta de vidrio, el paciente echaba la solución dentro de esa perita y la iba respirando y a la par haciendo compresión de la perita. Ahora vamos a hablar del asma, que es un gran problema de salud a nivel mundial. Es una enfermedad crónica de las vías aéreas. Esto es importante, el hecho de que la enfermedad es crónica. Estamos hablando de adultos, no estamos hablando de niños, ¿sí? Entonces, en el adulto esta enfermedad obstructiva de la vía aérea se convierte en crónica. ¿Y qué causa? Primero, evoluciona por episodios, es decir, nosotros podemos tener un paciente compensado un tiempo y puede hacer un episodio de crisis asmática. No es lo mismo asma que crisis asmática, ya lo vamos a ver. Puede producir episodios recurrentes y angustiosos de sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? ¿Cómo las auscultamos? Las sibilancias se auscultan en la fase expiratoria, por eso es importante auscultar al paciente en inspiración y en expiración, acostado y sentado o de pie. Y vamos a escuchar como cuando éramos chicos inflábamos un globo y luego comprimíamos la salida del aire y se escuchaba un sonido agudo. Bueno, la sibilancia es un sonido agudo, parecido al maullido de un gato o al globo que estamos ocluyendo la salida, porque eso es lo que está pasando. El aire entró, pero a la vía aérea está de tal manera estenosada, comprimida o comprometida, que el aire tiende a salir haciendo ese ruido. Y siempre va a ser en fase expiratoria. Las sibilancias, por definición, son de la vía aérea intratorácica, un ruido de la vía aérea intratorácica, es decir, intrapulmonar, y de los bronquios fuentes, y que se produce en fase expiratoria. El paciente puede tener falta de aire, puede sentir dolor torácico similar al del infarto, porque hay riesgo de hipoperfusión cardíaca también, y que el paciente se infarte en la crisis asmática. Y es fundamental que la tos se produce durante la noche o temprano en la mañana. Y ustedes esto también lo van a empezar a observar en los pacientes, e inclusive en las personas que tosen en los medios de transporte. Es una tos seca, irritativa, ¿sí?, que tiene que ver con molestias en la vía aérea, no tiene que ver con una enfermedad respiratoria de tipo infeccioso, ¿sí?, con mocos, básicamente. Si bien hay un aumento de la hipersecreción bronquial, no es una tos productiva, ¿sí?, es una tos de perro, así se lo llama, tos perruna. Y a veces hasta con un sonido como de una cañería por donde está pasando aire, como cuando purgamos una cañería de agua, se escucha un ruido así, como de tuberías. Digo esto para que lo asocien con signos clínicos, trayendo un poquito la práctica a la teoría, ¿no? Si bien no es tema de esta materia, siempre está bueno refrescar, algunos conceptos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay características genéticas que predisponen al asma, ¿sí?, que tienen que ver con anticuerpos que producen atopía, ¿sí?, que hacen que haya una hiperreactividad bronquial a exposición de alergenos ambientales, ¿sí? Esto se puede medir en sangre, la inmunoglobulina E, la IgE,
¿sí? Y esto es lo que los alergistas se ocupan de medir. Esto puede provocar, cuando son chiquitos, atopía de piel, por ejemplo, esta piel seca que se pone coloradita, que después puede predisponer o no al asma. Estos son factores de riesgo. Esto no significa causa-efecto, asociación fuerte en todo caso. Entonces, esta predisposición genética se puede apoyar en una exposición ambiental, ¿sí? Ácaros de polvo doméstico, humo de tabaco en el ambiente. Las personas que dicen salgo al balcón a fumar, total no pasa nada si hay un asmático en la casa, sepan que traen más irritantes en la ropa que el humo del tabaco. Y esto está científicamente estudiado, y si no, entren en un ambiente donde haya alguien que tenga mucho olor a cigarrillos en la ropa y van a ver cómo les molesta, aún no siendo asmáticos. Entonces esto de no pasa nada porque me voy a fumar al balcón, no funciona cuando hay un asmático en la familia. Los ácaros del polvo, esto es normal que haya en las casas, hay que controlarlo y hay recomendaciones, tanto GINA como de la OMS, de qué podemos usar en casa que disminuya estos ácaros de polvo, qué tipo de frazadas, qué tipo de juguetes, cómo ventilar el ambiente, ¿sí? Ahora que está tan en boga esto de la ventilación cruzada la inventó Florence Nightingale para sus pacientes, para que no se les mueran en la guerra, que no se les llene de bichos el hospital, y esta ventilación cruzada también es buena en el caso de que haya pacientes asmáticos en la familia, ¿sí? Sin exponerlos al frío extremo, que también produce broncoespasmo. Otros factores de riesgo pueden ser que haya exacerbación o empeoramiento, es lo que yo les decía, un paciente, por ejemplo, en el área que me compete a mí, un niño con asma, que va a una pileta cerrada en invierno a nadar y hay mucho cloro, porque cambiaron justo el cloro de la pileta, puede hacer por irritación un broncoespasmo. ¿Sí? Esto es una propuesta de la OMS que habla de un aire más limpio y más puro, ¿sí? ¿Qué significa? Hay pruebas suficientes de que haya relación entre los ácaros del polvo doméstico y las crisis asmáticas, ¿sí? Hay ciertas pruebas de limitación, ciertas pruebas de asociación, perdón, entre que haya cucarachas en la casa y asma en niños. Y también la presencia del virus sincicial respiratorio, que ahora va a empezar a darnos problemas, más que nada en niños, pero también en algunos adultos. Es un virus, el virus sincicial respiratorio es un virus estacional de temporada fría que va a empezar ahora a generar broncoespasmo en pacientes proclives o con predisposición genética. Después también el humo de tabaco, ¿sí? Que hay evidencia que puede provocar exacerbación del asma. Es decir, en un paciente con predisposición, con un asma controlada, el humo de tabaco puede generar una crisis asmática. Esto se refiere cuando dice exacerbación del asma. Exacerbación y crisis asmática podríamos considerarlo que son en esta fase casi sinónimos. ¿Qué es lo que nos plantea la OMS y sus estudios de la Iniciativa Global para el Asma? ¿Sí? Que es de donde vamos a ver las guías de tratamiento, el GINA. Cada vez que yo diga GINA, es la Iniciativa Global para el Asma. Usar forros para colchones y almohadas que sean limpiables y que no generen ácaros. Bueno, esto, aunque parezca una tontería, la OMS lo generó como recomendaciones. Lavar la lencería de cama cada semana, evitar los rellenos de plumas, los acolchados de plumas, además de ser una crueldad innecesaria para los gansos, también aumentan el riesgo de crisis asmática. Adquirir animales de peluche que puedan lavarse, o sea, juguetes lavables, y ventilar, reducir el nivel de humedad. Esto significa algo bastante complicado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde nadamos en humedad durante todo el año, pero bueno, tratar de ventilar los ambientes de manera tal de reducir los niveles de humedad. Mantener aireadas las habitaciones. Punto aparte merece cómo calefaccionamos en invierno la casa de pacientes asmáticos. Tratar de usar estufas de tiro balanceado, con buena ventilación, ¿sí? Tratar de evitar las estufas a leña o los braseros en la medida de lo posible, y si no pueden ser evitados, calentar los ambientes y
no estar expuesto el niño o el adulto asmático al humo de estas estufas, ¿sí? Sino, bueno, por ahí buscar alguna manera de ventilación o algún tipo de calefacción alternativa. Esto, si bien es del año 2013, ¿sí? Del Journal Europeo de Respiratorio, es interesante cómo arma la relación entre el humo del cigarrillo y el asma. Aumenta el humo del cigarrillo la prevalencia de asma, es decir, los casos de asma. Aumenta los casos nuevos, ¿sí? La incidencia del asma. Aumenta la severidad, aumenta la morbimortalidad por asma, ¿sí? El paciente con asma tiene aumentada la morbimortalidad en general, ¿sí? Porque por episodios de asma le pueden pasar otras cosas, además, asociadas a la hipoxemia y a la hipercapnia. El asma no controlada también aumenta, que no es lo mismo que la crisis asmática, pero que en este momento las nuevas guías de Gina ya no nos están hablando de asma leve, moderada y grave, sino de asma controlada o no controlada, ¿sí? Y que el asma que antes llamábamos moderado o grave, ahora la vamos a llamar asma no controlada. Aumenta la pérdida de la funcionalidad pulmonar, porque se pierden alvéolos que se lesionan, ¿sí? A partir de, hay modificaciones en la pared del alvéolo a partir del humo de cigarrillo. Aumenta la obstrucción persistente, que ya tienen los pacientes asmáticos de base, por eso se lo llama oclusión al flujo aéreo, y más si el paciente además es EPOC, donde dentro del EPOC una de las enfermedades concomitantes que generan que se defina como tal es el asma, ¿sí? Y disminuye la respuesta al tratamiento. Es decir, que fíjense que realmente vale la pena o dejar de fumar si te diagnosticaron asma, o no estar cerca de personas y no ser fumador pasivo. Fíjense, aquí también dentro de esta misma iniciativa aparece una foto, un dibujo muy, muy clarito de lo que implica un pulmón normal que está bien expandido y bien perfundido, versus un pulmón asmático donde hay colapso y también hay broncoespasmo. Aquí estamos viendo los bronquios, ¿sí? Cómo se achica su diámetro, y esto hace que el paciente tenga que toser para exhalar, aumenta la reactividad de la vía aérea también, y disminuye mucho el funcionamiento de este pulmón, la entrada y salida de aire. Fíjense la diferencia, y esto es lo responsable de las sibilancias, este angostamiento bronquial que yo les decía, que se escucha como un silbido cuando el paciente exhala, como un quejidito de gato, dicen. Aquí vemos en otra diapo, me gusta mucho usar estas imágenes porque creo que les van a quedar más grabadas que lo que yo diga, una vía respiratoria normal, es decir, con su diámetro conservado, ¿sí? Aquí tenemos una con un proceso asmático encaminado, ¿sí? Donde todavía el músculo está relajado, pero la pared empezó a inflamarse y a engrosarse, ¿sí? Aquí hay edema, hay moco, ¿sí? Hay mediadores químicos de inflamación que producen este edema y este moco, que no tiene que ver con el moco de una infección respiratoria, que podría estar presente o no. Esto quiere decir, un paciente con asma y una infección respiratoria va a tener más probabilidades de desarrollar una crisis asmática. Pero la crisis asmática no está relacionada con un moco de origen infeccioso, sino por esta misma hiperreactividad inflamatoria de la vía aérea. Y aquí, durante un ataque asmático, durante una crisis, fíjense, no solamente tengo angostado el diámetro, estenosada la vía aérea con dificultad para sacar el aire, sino que además el músculo liso empieza a contraerse. ¿Por qué? Porque este mismo proceso inflamatorio produce esta broncoconstricción. Y esta broncoconstricción es lo que ustedes conocen como el chico tiene un broncoespasmo. El broncoespasmo es esto, es esta broncoconstricción. El resto del componente también es inflamatorio y produce directamente angostamiento o estenosis o estrechamiento del diámetro de la vía aérea de forma intrínseca, de dentro hacia afuera. ¿Y qué se produce en esta hiperreactividad bronquial por inflamación? Se desacopla, ¿sí? El bronquio no se contrae y se relaja como debería. Se sensibilizan las terminales nerviosas, con lo cual aumenta también la contractilidad de este músculo liso, hay broncoespasmo.
Hay alteraciones estructurales a largo plazo, se hipertrofia y se hiperplasia este músculo liso. ¿Por qué? Porque trabajó, y el músculo que trabaja se hiperplasia, ¿sí? Es como si le hubiésemos puesto pesas al músculo liso, que no tendría por qué hacerlo, ¿sí? Hay fibrosis del epitelio, esto que yo les decía, hay ruptura epitelial en el alveolo, y después hay tejido que lo repara, pero ese tejido que lo repara ya no es una membrana que pueda producir difusión de gases, ¿sí? Hay proliferación de vasos sanguíneos, y esta proliferación de vasos sanguíneos intenta hacer ¿qué cosa? Mejorar la perfusión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando disminuye el calibre de la vía aérea? Hay edema de la vía aérea, ¿sí? Hay engrosamiento. Este edema de la vía aérea, cuando el paciente mejore, no va a quedar en sus valores habituales, porque hay un engrosamiento de esta vía aérea que se va remodelando como respuesta a esta agresión permanente, ¿sí? Y esto que yo les decía, hay hipersecreción de moco, ¿sí? Que está relacionado con justamente la hiperplasia celular, la irritación permanente, ¿sí? Este moco que normalmente lo usamos para atrapar partículas y sacarlas al exterior, este moco se empieza a hiperproducir. Entonces, en el EPOC ustedes van a encontrar que hay bronquitis crónica, que es esta producción de moco, asma, o sea, contracción del músculo liso bronquial con broncoespasmo, más el enfisema, que es la ruptura con fibrosis subepitelial, ¿sí? El asma puede evolucionar o no a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Pero el asma es un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Una buena anamnesis. La presencia de una tos molesta, particularmente de noche, el paciente se va a dormir y no empieza a toser inmediatamente que se acuesta, empieza a toser al rato. Poder ver que esta tos no esté relacionada con patología cardíaca, sino con patología respiratoria, ¿sí? Eso es cuando veamos después insuficiencia cardíaca, vamos a ver qué diferente que es la tos nocturna de una insuficiencia cardíaca a la tos nocturna de un broncoespasmo. Esta tos la despierta a la persona porque es muy molesta. Tos o sibilancias después de la actividad física, inclusive puede ser caminar, dependerá del grado de lesión que el paciente tenga. Problemas estacionales, cambios de clima. Ay, a mí el broncoespasmo me da cuando pasamos a la primavera, cuando pasamos al otoño. Bien, esto tiene que ver con las estaciones y también tiene que ver con la polinización de la primavera, por ejemplo. Esta aparición frente a la exposición de alergenos, y esto puede ser un saumerio, puede ser un aerosol para el perfume del baño, ¿sí? O sustancias bien nocivas. El humo de la parrilla, el carbón de la parrilla, ¿sí? Resfriados largos, que el paciente dice, si tengo una rinitis, no va a decir tengo una rinitis el paciente, tengo congestión nasal de hace muchos días, y el moco es claro, es acuoso, no es un moco que nos esté dando indicación de que hay una patología infecciosa. Esto es la rinitis alérgica, que se asocia con el asma, y que alivia con el tratamiento farmacológico. ¿Qué vamos a ver entonces? Disnea, vuelvo sobre lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Y todo lo que ustedes están viendo en la diapositiva, que esta diapositiva es como el resumen de lo que venimos viendo. Disnea, tos, sibilancias, dolor torácico, y todas las características que esto puede tener, ¿sí? Que sea variable, que aparezcan a la noche o al levantarse, que pueden ser desencadenados por diferentes sustancias, que se ponen en juego ante la aparición de una infección o se agravan ante la infección viral. Dijimos el virus sincicial respiratorio, pero hay otros virus respiratorios, la gripe y otros tantos, y antecedentes que pueden ser también familiares, no solamente personales, de atopía. ¿Qué vamos a ir a buscar nosotros en el examen físico de estos pacientes? Sonidos de sibilancia, hiperexpansión del tórax, aumento de la secreción nasal, si hay dermatitis atópica, eczemas o historia de afecciones alérgicas de la piel, hombros encorvados y deformidad del pecho. ¿Esto qué significa? Lo que yo les decía del tórax en tonel. Puede haber edema nasal, esto es difícil de verlo, pero el paciente puede decirles que siente que tiene edema nasal, o nosotros podemos escuchar modificaciones en el habla nasal, ¿sí?
indicaciones de afecciones alérgicas en la piel, que ya lo dijimos antes en la dermatitis atópica. Una de las formas de valorar la función respiratoria del paciente, ¿sí? La capacidad de exhalar del paciente, porque aquí lo que está comprometido es la exhalación, es la espirometría, ¿sí? Esta espirometría, que la hacen especialistas en estas mediciones, son mediciones secuenciadas, donde el paciente puede hacerlo respirando aire ambiente a capacidad forzada, o puede hacerlo también después del uso de broncodilatadores, a ver si hay modificaciones en la exhalación de aire. Acá vamos a hablar lo que yo les decía hace un rato. La severidad tiene que ver con el tipo de enfermedad, ¿sí? Y va a estar dada por la capacidad que tiene el paciente de, con medidas farmacológicas y no farmacológicas, o sea, medidas de prevención y medidas farmacológicas de tratamiento, cambiar el cuadro clínico o no, es decir, llegar al control de la enfermedad o no. Eso es la severidad, y ahí seguimos hablando de asma grave, asma leve o asma moderada, ¿sí? O de paciente que está en tratamiento intercrisis o paciente en crisis asmática. Diferente de esto es el grado de control, y esto tiene que ver con muchos factores de riesgo, ¿sí? Que pueden hablarnos desde la aceptación del tratamiento del paciente hasta el efecto que el tratamiento farmacológico efectivamente tenga sobre la enfermedad. ¿Sí? El paciente puede tener una gran adherencia al tratamiento, pero el tratamiento no ser útil para el paciente, o sea, el pulmón no responder, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde nos está hablando de cuando estamos hablando de tratamiento controlado, parcialmente controlado o no controlado, ¿sí? Y son variables que tienen que ver con los síntomas, la limitación de actividades, que tienen que ver con la función pulmonar, que eso lo miden en el espirómetro, ¿sí? Con la exacerbación, con la necesidad de usar medicación de rescate, ahora vamos a hablar de eso también. Y esto nos va a posicionar, de alguna manera, a dónde está parado nuestro paciente, si tiene asma controlada, parcialmente controlada o no controlada, y va a tener que ver con esta severidad del estado respiratorio del paciente. Hasta ahora hablamos de los factores de riesgo de asma, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo para crisis asmática, que es diferente, es el momento en el cual este asma deja de ser controlada. ¿Sí? Crisis asmática es asma no controlada, porque el paciente con asma es un paciente crónico que puede llevar un estilo de vida habitual mientras tenga su asma controlada. ¿Cuándo se produce la crisis asmática? Cuando este asma se descontrola. ¿Y por qué factores de riesgo puede descontrolar